Ahora sí. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Empezamos nuestra clase de hoy, sábado 18 de junio. Bueno, como les iba comentando, hoy básicamente vendría a ser nuestra última clase, ¿no es cierto?, de avance. Y el próximo sábado, ¿no es cierto?, vamos a tener lo que es el tema del examen final. Ya saben, en el horario de las 4:15, ¿no es cierto?, ¿sí? O 4 de la tarde, vamos a ver, ¿sí? Les voy a confirmar, dependiendo de la llave, ¿sí? Pero va a estar en ese horario, tal cual lo hemos hecho en el primer y segundo parcial, ¿ya? Vamos entonces, a ver, un ratito, vamos a compartir, eso es lo que falta. Ahora sí, ¿no? Nos toca el último capítulo, que vendría a ser la plaza, ¿no? Ya la última P, pero desde el punto de vista ahora del marketing internacional, la vamos a denominar como el canal de distribución, ¿no? Entonces, el capítulo que vamos a ver hoy día se titula Canales de Distribución Internacional, ¿ya? Vamos entonces. Según la Asociación de Marketing, ¿no?, americana, ¿sí? El canal de distribución es una red organizada, dice, ¿no?, de agencias e instituciones que combinadas llevan a cabo todas las actividades requeridas para conectar a los productores con los usuarios y así lograr el cometido comercial, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿cómo llega, ¿no es cierto?, el productor, ¿no?, al consumidor o en este caso el usuario, ¿sí? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar, pero vamos a hablar un poco desde la teoría del marketing internacional, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, no se olviden, es una red organizada, o sea, canal de distribución es una red organizada de agencias, ¿no?, e instituciones, dice, ¿no? ¿Sí? Que combinadas llevan a cabo todas las actividades requeridas para conectar, eso creo que es muy importante, ¿no?, al cliente, ¿no?, con el productor, ¿no?, al usuario con el productor, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos? ¿Sí? Entonces, aquí viene un aspecto bien interesante. Dentro de lo que viene a ser el marketing internacional, podemos clasificar, si vale el término, dos tipos de canales de distribución, ¿ya? El primer canal de distribución, ¿sí?, tiene que ver con los productos de consumo, ¿ya? Productos de consumo, los cuales algunos pueden ser perecederos y algunos pueden ser duraderos, ¿ya? Entendamos entonces lo siguiente. Primero, cuando hablamos de un producto de consumo, estamos hablando de un producto que habitualmente compramos, que habitualmente consumimos, ¿ya? ¿Sí? O sea, si nosotros hablamos, por ejemplo, no sé, pues, de carnes, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, no sé, pues, por lo menos a la semana comemos carne, yo creo, 2 veces a la semana, por lo menos, ¿sí? O el pollo, ¿no? Entonces, eh, son productos de consumo, ¿ya? Sí. El tema del shampoo, por ejemplo, ¿no? El tema de algún cosmético, ¿no es cierto? Son un bloqueador, por ejemplo, es un producto de consumo porque normalmente lo usamos, se termina y seguimos comprando, ¿no es cierto? Sí, entonces a eso se le llama producto de consumo, que habitualmente hacemos la compra de ese producto, ¿ya? Pero existen dos tipos de productos de consumo, vamos a decir, ¿sí? Los perecederos y los duraderos, ¿ya? Los perecederos son aquellos que tienen una fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Que generalmente está eso ligado con el tema de alimentos, ¿no? Obviamente hay productos que son más perecederos que otros, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos del pescado, por ejemplo, como ven ahí, ¿no es cierto? Es un producto que, además de que es perecedero, necesita tal vez de ciertos mecanismos, ¿no?, de refrigeración, por ejemplo, para que esté en buenas condiciones, ¿sí? O la misma carne, ¿no? El otro día veíamos, ¿no?, en una de las primeras clases veíamos que, por ejemplo, Bolivia estaba exportando, ¿no es cierto?, carne hacia la China, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, ¿no?, trasladar carne desde acá, desde Bolivia hasta China, obviamente, requiere de cierta tecnología, requiere de ciertos cuidados, ¿no es cierto?, para que justamente esa carne llegue en buen estado a ese país tan remoto, ¿ya? Y bueno, también hay productos de consumo que son duraderos, ¿no?
¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, una prenda de vestir, ¿no? Algún artículo, ¿no? Algún tema, por ejemplo, no sé, papel higiénico, se me ocurre, ¿no? ¿Sí? Eh, son productos duraderos, ¿no? O sea, que no necesitan, digamos, o que no tienen en sí una fecha de vencimiento como tal, ¿sí? En el tema de prendas de vestir es algo interesante también, vamos a ver más adelante un ejemplo. Suele suceder que, por ejemplo, en Estados Unidos la ropa sale por temporada, ¿no? ¿Sí? Entonces, pasa la temporada esa, entonces esa ropa prácticamente ya no es tan comercial, ¿sí? O ya no es tan atractiva, digamos, para la compra, ¿no? Y lo que hacen normalmente en Estados Unidos y en países sofisticados es que eso lo venden a otras empresas, ¿no es cierto? Que se dedican a vender justamente ropa de marca y todo eso, pero ya pasados de moda, pasados de temporada, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, algo que también está existiendo también en nuestro medio, ¿no? Hay una empresa, PayPal creo que no es PayPal, Pinball creo que se llama, ¿sí? Esta empresa compra todos los tenis, todos los zapatos que le sobra a Manaco y Bata, ¿no es cierto? Y tienen sus propias tiendas y obviamente comercializan esos productos, ¿no? Pero no tienen todas las tallas, no tienen todos los colores, ¿sí? Porque justamente son productos que la sobra, digamos, ¿no? ¿Sí? Lo que no se ha podido vender, ¿ya? Entonces, pero más adelante vamos a hablar de ese tipo de tiendas. Entonces, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos los canales de distribución, ¿no? De productos de consumo que pueden ser perecederos o duraderos, ¿sí? Otro canal de distribución, ¿sí? Es justamente de los productos industriales, ¿ya? Y cuando hablamos de equipo, de productos industriales, perdón, sí, estamos hablando de bienes de equipo, ¿no? Ligeros o pesados, ¿ya? Entonces, estos ya son temas o productos, mejor dicho, que ya no se compran frecuentemente, ¿sí? Hablamos de un vehículo, ¿sí? No vas a comprar, no sé, pues cada 6 meses un vehículo, ¿sí? Yo pienso que en el mejor de los casos comprarás, pues, y estarás a la moda y comprarás cada año, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo. Tendré el modelo 2022, al año cambiaré y tendré otro del 2023, ¿no? Entonces, son artículos que, obviamente, no son perecederos primero, ¿sí? Y además que no se compran con la frecuencia de un producto de consumo, ¿ya? Estas retroexcavadoras, como que ustedes ven ahorita en la imagen, también, ¿no? O sea, eh, los constructores, las personas que se dedican, por ejemplo, a este rubro y que utilizan estas máquinas, no van comprando cada año, ¿no? O al año 2 veces, renovando, así, no. Entonces, obviamente, se trata o es porque son productos industriales, ¿no? Ahora, estos, ¿no? Tienen otro trato, ¿no? ¿Sí? Son equipos más grandes, ¿no? Son más pesados, ¿no es cierto? Entonces, para la distribución de este tipo de productos, obviamente va a haber otra logística, ¿no? No sé si han visto los toncas, los verdaderos toncas que hay, por ejemplo, en las minas, ¿no es cierto? Prácticamente no llegan armadas, ¿no? ¿Sí? Porque realmente son muy grandes, ¿ya? Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, eh, llega, digamos, al país en partes, ¿no? ¿Sí? Y obviamente eso es trasladado normalmente a las minas, ¿no? Y en las minas es donde se los arma, ¿no es cierto? Y tranquilamente una llanta es más grande que una persona parada, ¿no? Sí, entonces son realmente equipos muy, pero muy grandes, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ahí viene un poco la lógica de que los canales de distribución, ¿sí? Es muy diferente o dependen del tipo de producto, ¿ya? Entonces, una cosa es distribuir productos de consumo, ¿no? Y otra cosa es distribuir productos industriales, ¿sí? ¿Ya? Vamos. Ahora bien, en un segundo punto, veamos el diseño del canal, ¿no? Que existe en el mercado, ¿no? ¿Sí? Un poco también esto tiene que ver con el tipo de producto. Vamos. Por ejemplo, acá ustedes ven, ¿no? Un diseño de canal, ¿sí?
¿ya? O una forma de distribuir, ¿ya? Pero para un producto de consumo, ¿ya? Veamos. El productor, ¿no? Distribuye a un mayorista. Este mayorista a un minorista y este, a su vez, al consumidor final, ¿sí? Esa es más o menos la hermenéutica de un producto de consumo, ¿ya? Ahora, no quiere decir que solamente haya un mayorista y un minorista de por medio, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Pueden haber más intervinientes, ¿no? ¿Sí? Puede haber más personas, ¿no? Como intermediarios, ¿no es cierto? Dentro de los productos de consumo, ¿ya? Entonces, pero como ustedes pueden ver, mínimamente va a haber un mayorista y un minorista, y este al consumidor, ¿ya? Pero suele haber más, ¿ya? Suele haber más personas que intervienen en esta cadena o en este canal de distribución, ¿ya? Pues una de las características del diseño, ¿no? En productos de consumo es de que en estos, ¿sí? Existen varios intermediarios, ¿ya? Varios intermediarios, ¿sí? Por ejemplo, yo diría acá en nuestro medio, después del minorista puede haber una tienda recién, ¿no? Y recién puede llegar al consumidor, ¿no? ¿Sí? Un mayorista puede vender a otro mayorista y este a otro minorista y este recién a la tienda y este al consumidor. O sea, va a depender un poco del producto, ¿ya? ¿Sí? Entonces, este es el diseño de canal que generalmente se presenta en los productos de consumo. Ahora bien, cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de precios, también hemos analizado y nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que cada uno de estos intervinientes van a tener un margen, ¿no es cierto?, de ganancia. ¿Ya? Siempre se dice, y esto va a ser pregunta de examen por si acaso, siempre el mayorista va a tener un margen menor, ¿sí? Se va a ganar siempre menos por el producto. Pero por el hecho de que vende o compra o distribuye por mayor, entonces obviamente compensa, ¿no? El bajo margen, ¿sí? En cambio, los minoristas, ¿no es cierto? ¿Sí? Van a tener siempre, ¿no? Un margen mayor, ¿no? Porque ellos van a ir vendiendo de a poco, al detalle van a ir vendiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es que van a tener un mayor margen, ¿ya? Y hemos visto, ¿no es cierto?, como empresa podemos, ¿no?, establecer los precios, ¿sí? No sé si han escuchado, hay empresas como Coca-Cola, hay empresas como PIL, ¿no? Dicen precio sugerido, dicen, ¿no? ¿Sí? Entonces, incluso ya establecen ellos, ¿no? Tanto debería ser, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Pero ojo, ¿no? El precio directamente, ¿no? Al consumidor. Sí, es lo que a veces ya define la empresa, ¿ya? Ahora, eh, hay también algunas empresas, ¿no? Son pocas, que también venden directamente de la fábrica al consumidor, ¿ya? No son muchas, pero por ejemplo, eh, si tú vas a Coca-Cola, por ejemplo, no te van a vender, ¿no? Sí, no te van a vender una botellita, digamos, ¿no? Sí, o sea, que no es la idea. Pero si se han fijado, por ejemplo, acá en la Juan Pablo II, hay una empresa, la PIL, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si es que nunca han ido, les invito a que vayan. Tiene su tiendita, ¿no? En la plena avenida, en la plena avenida, y ahí ustedes pueden comprar desde un PIL fruit, ¿ya? ¿Sí? Hay leche, hay café, todo lo que es Gloria también se distribuye ahí, ¿no? Entonces, hay empresas que de esa manera, ¿sí? Venden de manera directa al consumidor. ¿Ya? No son muchas, ¿sí? Pero las hay, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, eso no quiere decir, ojo, que no haya mayoristas, que no haya minoristas. Es una opción más, simplemente, ¿ya? Otra empresa que he visto que hace eso, ¿ya? Pero no tan al detalle, en el PIL sí es a detalle, de verdad les digo, pueden comprarse un pura vida, ¿no? Y ya, pero bueno.
En cambio, en San Gabriel, por ejemplo, en la planta también, ¿no? En su fábrica, ¿sí? Ellos tienen una tienda, pero donde venden también al consumidor. Pero eso sí no venden muy al detalle, ¿sí? Hablan de docenas, de cuarta, por lo menos, ¿cierto? Y donde había más era cuando había el tema de Navidad por el tema de pandemia, ¿no? Entonces, eso no quiere decir nuevamente que ellos no tengan mayoristas, no tengan minoristas, no, sino es como otra opción o como otro canal, tienen la venta directa, ¿no es cierto?, eh, al consumidor final. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, el canal de distribución para un producto de consumo tiene varios intervinientes, ¿no? Varios intermediarios, vamos a decir. Pero, ¿qué pasa con un producto industrial? ¿Sí? Un producto industrial. Bueno, vayamos al ejemplo de los autos, ¿sí? No tiene tanto intermediario, ¿ya? Eso no quiere decir que no haya, no estoy diciendo eso, pero normalmente no tienen mucho intermediario. ¿Por qué? Porque la fábrica de Toyota en Japón, ¿sí? Por ejemplo, utiliza en Bolivia a Toyota, digamos, ¿no es cierto?, para que él sea su representante y pueda vender sus productos, ¿no? Había una exclusividad hace tiempo en ese tema, ¿no? Ahora el Ministerio de Obras ha sacado una resolución, ¿no es cierto?, donde cualquiera puede traerse un vehículo Toyota, ¿ya? Ya no tiene la exclusividad, por ejemplo, la empresa de Toyota, perdón, ¿sí? Entonces, los productos industriales tienen una característica que sus canales tienen pocos intermediarios, ¿ya? No va a haber un mayorista, minorista, después otro que tenga su tiendita y que recién venda al consumidor, ¿ya? Ojo, estoy hablando un poco entre comillas, ¿ya? Esa es la característica normal. Pero les comento un poco, ¿no? ¿Sí? Cómo funciona, por ejemplo, el tema de los vehículos chinos, por ejemplo, ¿ya? Si ustedes van, por ejemplo, al tema de Iquique, esos lugares, esos puertos, ¿ya? Son árabes los que traen, no todos son árabes, ¿no? Pero hay varios árabes que traen, por ejemplo, por mayor esos vehículos, ¿ya? Pues llegan a Chile, ¿no es cierto? Y luego eso lo venden a otros mayoristas acá. Y estos a su vez venden a otras tiendas, ¿no? Y recién llega, por ejemplo, al consumidor, ¿ya? Entonces, existen ciertas particularidades, ¿ya? Entonces, pero normalmente, ¿no? Un canal de distribución para productos industriales tiene menos intermediarios que el de productos de consumo. ¿Ya? ¿Está bien? Permítanme un rato, voy a cerrar mi cortina ya. Estoy asando. Muy bien, perdón. Ahora sí creo. Tengo que moverme. Ya. Entonces tenemos esos canales, ¿no? Sí, es distinto, vamos a decir, el tema de los canales. Vamos a lo siguiente. Cuando hablamos de canales de distribución, estamos hablando obviamente de la plaza, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿dónde se va a vender? ¿Ya? Y bueno, siempre hemos hablado de un lugar físico normalmente, ¿no? ¿Ya? Siempre hemos hablado de una tienda, vamos a decir, ¿sí? Lo cual un poco ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Y más aún con este tema, por ejemplo, del COVID, ¿no es cierto? Sí, que realmente ha cambiado, digamos, la forma de atender, la forma de tener una tienda, ¿no? Entonces,
ese lugar físico, además, ¿sí? Tiene, ¿no es cierto?, ciertas funciones, ¿ya? Vamos desglosando, ¿no? Algunas de estas funciones, ¿no? Primero, ¿no? Si yo tengo una tienda, vamos a decir, de cualquier producto, obviamente sirve de promoción, ¿no? Sirve para que las personas vean, que las personas que pasan por ese lugar puedan enterarse, puedan conocer el producto, puedan conocer la marca, puedan conocer a la empresa, ¿no es cierto? Entonces, porque obviamente va a estar lleno tal vez de los productos de la empresa, sus logotipos, tal vez sus letreros, el personal vestido con los colores de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, indirectamente, la plaza viene a ser un lugar de promoción, ¿no? Sí, indirectamente. ¿Es un lugar de negociación? Sí, ¿no? O sea, tú quieres comprar algún producto y el lugar físico, la plaza, es un buen lugar para negociar, ¿no? ¿Sí? Que te hagan una rebaja, ¿no? Que vas a llevar una docena y que debería ser otro el precio, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, es un lugar donde se negocia, ¿no? Donde justamente coinciden, ¿no? El vendedor y el comprador, vamos a decir, ¿no es cierto? Y obviamente pueden negociar varios aspectos, ¿ya? ¿Es un lugar donde se realiza la venta? Claro que sí, ¿no? Eh, ahí es donde obviamente se realiza la transacción, ¿ya? Ahí en el lugar de la plaza, ¿no? Es el lugar donde incluso se hace el depósito, vamos a decir, o se paga el servicio o se compra el producto, ¿no es cierto? Entonces, es el lugar donde obviamente se realiza la venta, ¿no? ¿Es un lugar de compras para la empresa? Sí, ¿no? Imagínense que yo vendo, no sé, celulares, ¿sí? Digamos que vendía puro Samsung, digamos, ¿no? Imagínense. Entonces, a mi tienda es probable que vengan otras empresas, ¿no? ¿Sí? O representantes de otras empresas y digan, bueno, mira, tenemos esta nueva marca, ¿no? Tenemos esta nueva opción, ¿no? Ah, entonces también ese lugar nos va a servir para que lleguen, digamos, los proveedores, ¿no? ¿Sí? Para que nos hagan conocer, digamos, nuevos productos, ¿no? ¿Sí? Productos innovadores, ¿no? Sí, va a ser, ¿ya? Eh, ¿El lugar de venta es un lugar donde existe manejo de inventarios? Claro que sí, ¿no? Eh, a ver, en esto de manejo de inventarios, ¿sí? Hay un principio rector, ¿no? Dentro de las finanzas que dice lo siguiente, que puede ser una pregunta de examen por si acaso, ¿no? Dice este principio de finanzas, ¿no? El inventario debe rotar lo más rápido posible, ¿sí? Sin causar o sin llegar a la rotura de stock, ¿ya? ¿Qué es la rotura de stock? ¿No? La rotura de stock es cuando no hay ya el producto, ¿sí? Entonces va el cliente y dice, yo quiero este producto o en este color y resulta que no hay, ¿no? Ah, entonces eso es muy perjudicial, ¿no? Habla un poco mal de la empresa, ¿no es cierto? Sí. Y obviamente es probable que perdamos a ese cliente, ¿no es cierto? Porque seguramente lo que no va a encontrar en nuestra tienda lo podría encontrar en otro lugar, ¿no es cierto? Sí, entonces el manejo de inventarios es vital en este tema, ¿sí? ¿Ya? Ahora, aquí hay un tema bien importante. Existen dos sistemas de manejo de inventarios. Eso tendrían que haberlo visto, por ejemplo, en investigación operativa 2, ¿no es cierto? Hay lo que es el modelo Q, ¿no? Y hay lo que es el modelo P, ¿no? Estos dos son sistemas de manejo de inventario, ¿ya? El modelo Q, por ejemplo, ¿sí? Nos dice cuánto debo pedir de un determinado producto, o sea, qué cantidad debo pedir de cierto producto y además me dice cuándo voy a realizar el pedido. ¿Sí? Son las dos preguntas que me responde el modelo Q. ¿Ya? Pero empieza primero por cuánto y cuándo. ¿Ya? ¿Sí? En cambio, el modelo P, que tiene una base más probabilística, ¿no es cierto? Nos dice, su primera pregunta que responde es, ¿cuándo tengo que hacer la revisión? ¿Sí? De mi inventario. Por ende, en función a esa revisión,
ver cuánto voy a pedir, ¿ya? Es un poco distinto, ¿ya? El otro no, empieza bien claro. ¿Cuánto tengo que pedir y cuándo tengo que, eh, y cuánto y cuándo sería, ¿sí? El modelo Q, ¿ya? ¿Cuánto de cantidad y cuándo de tiempo, ¿no? El modelo P, como les digo, primero, ¿cuándo debo revisar mi inventario? ¿Sí? Y luego, en función a mis existencias, ¿cuánto tengo que pedir de inventario? ¿Ya? Me parece un poco confuso, ¿no? Pero esos son los dos sistemas de modelos de inventario que se manejan, ¿no es cierto? Ojo, no tiene nada que ver con el tema contable, ¿no? En contabilidad seguramente han visto el tema de webs, PEPs y todo eso, que no, es otro tema, eso es más contable, ¿ya? Entonces, el manejo de inventarios es vital, ¿no? Y obviamente siempre deberíamos evitar la rotura de stock, ¿ya? Entonces no se olviden, la rotura de stock es cuando ya no hay el producto, ¿no? ¿Sí? El servicio, ¿no? La función de servicio. Bueno, el lugar físico, la tienda, ¿sí? Va a ser un lugar donde realmente te puedan explicar cómo funciona, te puedan explicar dónde dónde están tal vez sus técnicos, si es que es un equipo o algún aparato, en caso de que se arruine, ¿no? El servicio es el que te va a guiar y te va a decir cómo aplicar, por ejemplo, tu garantía, si es que tuviera, ¿no? El producto, ¿no? Entonces, se habla mucho ahora del servicio post-venta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí dense cuenta que ya no es suficiente solo vender, ¿no? Sino cuando hablamos de postventa, estamos hablando de que sigue habiendo una relación entre el vendedor y el cliente, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, se va a cortar en lo que es el Zoom, por favor. Con el mismo link volvemos para nuestra segunda sesión, ¿ya? Por favor, ¿ya? Entonces, ese es el rol o la función del lugar físico, ¿no? Respecto al servicio. El transporte, ¿no? Eh, Obviamente, ¿no? El transporte es una de las variables, ¿no? Porque vamos a tener que trasladar, ¿no es cierto?, desde la fábrica hasta una tienda o desde el mayor